Muy buenos días. Desde la cima del Pico Aneto, en Aragón, a más de 3.000 metros de altura, en contra de lo que era la rutina institucional, Jordi Pujol convocó las elecciones autonómicas catalanas para el próximo 17 de octubre, es decir, para dentro de poco más de un mes. En principio, según los sondeos, pueden ser los comicios más emocionantes de los últimos 20 años, al reducirse las diferencias entre Convergencia y Unió y los socialistas catalanes de Maragall. Y también en una de las más emotivas, al planteárselo el actual honorable como su última cita ante las urnas, quizá, como dicen sus adversarios, para convertirlas en un plebiscito de despedida. El caso es que estas elecciones van a ser tan importantes para Cataluña como para el resto de España, ya que en los últimos años Convergencia y Unió contribuyó a la estabilidad de los gobiernos centrales, tanto de socialistas como de populares. Será esta, además, la última cita con las urnas antes de las elecciones generales de la próxima primavera. Así que ahí, a distintos niveles, todos los partidos se juegan su inmediato futuro. De esto y de mucho más vamos a hablar hoy con nuestro invitado. Es el presidente del Comité de Gobierno de Unión Democrática de Cataluña, que es el socio de Convergencia Democrática de Cataluña, el partido de Pujol, en la gobernación de una comunidad-nación, en expresión del presidente de la Generalitat, que dentro de poco tendrá que someterse a la valoración de las urnas. Don José Antoni Durán y Lleida, muy buenos días, buen día. Muy buenos días. Vamos a ver, está claro que Convergencia Democrática y Unión Democrática han cerrado filas, pero que no pasan por sus mejores momentos. Por ejemplo, ¿no es usted muy experimentado y maduro para seguir siempre a la sombra del señor Pujol y haber sido relegado de octavo en las listas? Son dos cosas distintas. Bueno, y un solo señor verdadero, sí. Y un solo señor verdadero. La Santísima Trinidad. No, vamos a ver. Yo puedo ser un político experimentado, pero duda cabe que no es más el presidente Pujol y que es el candidato mejor que pueda tener la coalición. Y por tanto no tengo desde esa perspectiva ningún inconveniente de estar y trabajar a fondo a la sombra del presidente Pujol. Lo del número 8 es otra cuestión, es fruto de los acuerdos entre ambos partidos. Están asignados de principio unos puestos a cada partido. Sí es cierto que en su día se reivindicó por nuestra parte el número 2, eso no fue posible y es algo que se cerró ya hace un año. Lo importante no es exactamente el número que figure en la lista, sino la aportación de los activos que uno tenga a lo largo de la campaña electoral, y yo creo que esto lo estamos posibilitando y da lo mismo en ese sentido ir el 2 que ir el 8 y el 16. No tengo ningún reparo en ocupar ese puesto. Bueno, ya veremos, algo hablaremos. Otro asunto, las pensiones, que siempre están en el centro de toda pugna política. Ni siquiera los pactos de Toledo lograron evitarlo. Al final, los jubilados pueden pensar que su vida depende de quién les gobierne, ¿no es así? No, yo entiendo que la polémica desatada a raíz de la propia decisión del Gobierno de la Generalitat pueda sugerir ese tipo de reflexión o comentario, ¿no? Pero me gustaría en primer lugar recordar que quien impulsó las reuniones en su día del Pacto de Toledo, que como motivación y al final objetivo básico perseguían el apartar la disputa sobre las pensiones de lo que es el mercado electoral, esa opción política fue Convergencia y Unió. Segundo, en ese Pacto de Toledo se acordó, entre otras cosas, que las pensiones se adaptarían cada año en función del grado de inflación, de subida, por tanto, del coste de vida que existiera. A partir de esa, digamos, disposición adoptada por todos los partidos políticos, la Generalitat, una vez conoció un pronunciamiento del Tribunal Constitucional diciendo en el mes de julio que las comunidades autónomas podían intervenir en las pensiones no contributivas, lo que hizo fue adaptar a partir de ese criterio de la inflación, teniendo en cuenta que la inflación de Cataluña es más alta que del conjunto de España. Por lo tanto, no es que subiera las pensiones, adaptó, de acuerdo con el espíritu del Pacto de Toledo, las pensiones no contributivas en función de ese criterio de la inflación que en Cataluña es superior. Bueno, hablaremos después si eso es falta de solidaridad o no con el resto de la comunidad, eso lo hablaremos, ¿no? Pero hay un tercer asunto que me llama la atención, y es que usted hace unos meses planteó la necesidad de un debate europeo sobre algo que parece tan etéreo como los valores. Digo tan etéreo y algunos se dicen que está en crisis. ¿Cómo lo plantearía usted? Y está planteado nuestro programa electoral de Convergencia y Unió para estas elecciones, ¿no? Nosotros vivimos en una sociedad y en un momento realmente fantástico. Cuando se dice España va mejor y añadimos Cataluña todavía mejor, es cierto en términos generales, aun reconociendo que hay personas que todavía no tienen trabajo y personas que ni tan siquiera su preocupación es encontrar trabajo porque están completamente marginadas, ¿no? Pero en general las cosas van bien. Pero formamos parte de una sociedad, yo creo que mal educada, en el sentido profundo de la palabra. Formamos parte de una sociedad muy individualista. Formamos parte de una sociedad que no tiene el sentimiento comunitario.
y entendemos que más allá de lo que puede ser los aspectos materiales del momento por los que atraviesa en este caso Cataluña, pero también España, debe profundizarse realmente qué es lo que queremos ser, si realmente podemos continuar puramente teniendo en cuenta factores económicos para calibrar el grado de desarrollo de nuestra sociedad. Desde esa perspectiva yo creo que hace falta un gran debate nacional, y en Cataluña así lo propugnamos en nuestro programa electoral, ¿no?, que puedan intervenir sectores muy diversos, no simplemente partidos o sindicatos, sino realmente la sociedad, para dotarse de unas reglas de juego en el contexto de esos valores para el futuro. Bien, pues vamos a abrir este diálogo con dos jóvenes valores del periodismo. Julio César Iglesias, que viene espléndido después de las vacaciones, por las causas que sean. Muy buenos días. Lamento no poder decir lo mismo, Luis. Señor Durán y Lleida, muy buenos días. Juancho Armas Muy buenos Marcelo, días. que todavía viene más espléndido. Que estoy de obra. De remodelación. Buenos días, señor Durán y Lleida. Bienvenido. Muy buenos días, gracias. Decía Luis Mariñas al principio de los desayunos que han sido convocadas las elecciones catalanas desde el Pico de Neto. No solo eso, sino que según ha podido saber esta redacción, usted ha sido visto haciendo el camino de Santiago para pedirle al santo ¿qué, señor Durán y Lleida? Primero, desde la Neto no se convocaron las elecciones. Las elecciones se convocaron desde el Palacio de la Generalitat, que es cuando se firmó el decreto convocándolas, ¿no? Desde la Neto, en cualquier caso, lo que se procuró, que era el lugar donde se encontraba de vacaciones ese día el presidente de la Generalitat, contactar con el presidente del Parlamento en su lugar también de vacaciones y notificarle esa convocatoria electoral. La convocatoria no se hizo desde la Neta, ¿no? Al santo le pedí cosas íntimas, no cosas públicas que tengan un calado de dimensión menos electoral, ¿no? Por tanto... Bueno, le voy a decir yo, señor Durán y Lleida, en el ejercicio de anticipación política, si gana Pujol, gana la coalición a la que pertenece el partido cuyo comité de gobierno usted preside. Y si pierde Pujol, puede ganar el Delfín. De manera que usted ganaría en los dos casos. No, pero nadie ha dicho que yo sea el Delfín. Por tanto, no. Yo solo gano si gana Convergencia y Unió estas elecciones. Y en eso estoy. Unos están en obras y otros estamos con el objetivo único a perseguir de obtener una victoria brillante en estas elecciones. No contemplo otro panorama en el contexto. Evidentemente las podemos perder y democráticamente uno debe ser consciente de que quien tiene la última palabra es la sociedad, ¿no? Y no hacer como el señor Maragall diciendo que sí vuelve a votar el pueblo de Cataluña al señor Pujol, diría muy poco de la madurez del pueblo catalán. Hay que respetar la voluntad del pueblo, pero admitiendo por supuesto ese respeto, nuestro deseo y nuestra vocación y el único escenario por el que trabajo es el de la victoria de Convergencia y Unió, no el de la derrota para favorecer a ningún Delfín, aunque fuese yo este caso. De todas maneras, señor Durán y Lleida, permíteme, aquí hay un refrán que yo creo que está muy bien, que dice que cuando todo funciona no se cambia ni la moqueta. Eso suele, no sé si eso viene del Corte Inglés o de algunos grandes almacenes, pero en fin. No debe venir del Corte Inglés, el Corte Inglés debe interesar cambiar moquetas. Porque, no, pero la moqueta, en fin, se cambia, se limpia, en fin, de acuerdo, es posible que me haya equivocado, pero no se equivocarían ustedes al hacernos sospechar a todos que van a cambiar a Pujol después de estas elecciones. ¿Será un resultado del efecto 2000 en todo caso? No es una sospecha. Pujol, sí funciona, claro. El presidente Pujol es la última convocatoria electoral que afronta en su condición de candidato a presidente de la Generalitat. Si ustedes le preguntan a él si eso es así, nunca dirá que es exactamente así. Y creo que hace bien, porque en la medida que él dijera públicamente es la última convocatoria electoral a la que acudo en mi condición de presidente, automáticamente despertaría esos criterios críticos de lo que persigue es un plebiscito, etcétera, etcétera. Pero yo estoy en condiciones políticas y morales, incluso entendiendo que conocer a fondo lo que piensa y lo que quiere hacer el presidente Pujol, de decirle que es la última ocasión. ¿Por qué se ha dicho que es la última ocasión? Bueno, porque realmente yo creo que estamos en un final de etapa y en el inicio de otra distinta, completamente distinta, en una transición, ¿no? Se han transcurrido 19 años de gobierno con responsabilidades de Convergencia y Unión que corresponden a una etapa. Hoy, España, pero estamos hablando de Cataluña, tiene unas condiciones, vive en el contexto de unas realidades que no vivía al inicio de esa primera etapa hace 19 años con el Estatuto de Autonomía. ¿Cuáles? Mire, hoy es evidente que la internacionalización económica es un hecho de una gravedad y de un peso tremendo. El que, por ejemplo, el aeropuerto de Barcelona esté o no esté gestionado
desde Madrid o desde un contexto en el que intervenga la Administración de la Generalitat y la propia sociedad económica y civil catalana, tiene hoy una importancia que no tiene hace 19 años. La reivindicación de un poder político que comporte el que la gestión de ese aeropuerto no esté en manos lejanas, sino en manos próximas a los sectores productivos, es vital para Cataluña. Hace 19 años no formábamos parte de la Unión Económica y Monetaria, ni tan siquiera de la Unión Europea. No se habían transferido, por tanto, competencias que lo son por estatuto de la autonomía de Cataluña o de otras autonomías a Bruselas. Hoy sí, tenemos necesidad de plantear políticamente de qué manera podemos intervenir en esas decisiones. Ante esa nueva etapa, el presidente Pujol, responsable de 19 años de gestión, de una acción de gobierno valorada positivamente incluso por los electores socialistas en Cataluña, es el que ha conducido ese proceso y creo que es el que está en mejores condiciones de dejar al país políticamente preparado para afrontar esa nueva etapa y esa nueva realidad. Esa es la razón por la que se explica por qué es la última ocasión. Por cierto, dijo usted, o al menos así apareció publicado, que ahora a Unión le queda la pedrea en las listas electorales, pero ya nos llegará el premio gordo. Dijo usted. Vamos a ver. Bueno, eso sí, es en el contexto de una información. Un día aparece en los periódicos de que si Trias iba de número 1 a Madrid, que si tal de número 2, que si tal de no sé qué otra responsabilidad. Era en el contexto de una escuela de verano del partido. Los militantes que asistían a la escuela de verano por los pasillos te interpelaban qué pasa, y un poco para dar moral a la tropa aludió esa frase, ¿no? Usted no estaba pero pensando... yo estoy convencido que un día nos tocará el gordo, claro, pero usted estaba pensando a lo mejor que al fin y al cabo terminará habiendo listas abiertas en Cataluña y entonces se pueda votar nominalmente a quién sea el sucesor de Pujol. No, yo no soy partidario del sistema completo de listas abiertas, nunca he dicho esto. Sí soy partidario de acabar con el actual sistema de listas cerradas, y más bien yo me inclino en pensar que sería positivo para España y para Cataluña, por ejemplo, un sistema mixto como puede ser el alemán, ¿no? Pero no estoy pensando en eso, simplemente estoy pensando que, bueno, pues que habrá un reconocimiento de lo que aporta Unión Democrática a la coalición de Convergencia y Unió, a la que le deseo años de vida, y en ese sentido es cuando expresé, ya llegará el momento, no os preocupéis, mientras tanto ahora lo que hay que hacer es trabajar cuanto más mejor para ganar esas elecciones. O sea que la escuela de vela tiene la moral subida en estos momentos. La escuela de verano, todos tenemos la moral muy subida. Que conste que en Unión Democrática nunca hemos tenido la moral baja en estos últimos meses o estos últimos años. De todos modos, señor Duran y Lleida, da la impresión de que con Convergencia su partido ha manifestado una lealtad de muchos años y no sé si se ve correspondida ahora. Yo recuerdo cuando saltó la noticia de que el honorable Pujol empezaba a coquetear con Artur Mas como posible Delfín, eso para usted tuvo que ser una pequeña puñaladita. Dicho sea, ¿eh? Yo no siento esas puñaladitas, no sé, no las aprecio, ni física ni químicamente. Yo sigo mi camino, nuestro partido sigue el camino que entiende que debe seguir. Lo importante ahora no es entrar en este tipo de discusión, lo importante es tener un resultado brillante el 17 de octubre y a eso nos debemos y a eso nos dedicamos, ¿no? Lo del sucesor del presidente de la Generalitat o de Delfín es algo, como ha dicho el presidente Pujol, en primer lugar que no está en juego en estas elecciones y en segundo lugar que el día que deba decidirse, lógicamente no será decisión del presidente Pujol o de una sola persona, decisión de ambos partidos y, si me permite, decisión especialmente de los electores de Cataluña, de los ciudadanos de Cataluña. Son los ciudadanos quienes valorarán más a una persona u otra y quienes por tanto estarán en predisposición de otorgar mayor confianza política a uno o a otro candidato, ¿no? El tiempo dirá en ese sentido a quién le corresponderá cuando toque, que no es el momento, la sucesión a la candidatura a la presidencia de la Generalitat. Los analistas políticos dicen que si un día es usted el primer hombre, el número 1 de Convergencia y Unió, seguramente esta coalición se comprometería más con el gobierno de la nación, el que sea. Cosa que usted siempre ha apuntado. Usted no ha hecho nunca ascos a una colaboración no solo parlamentaria, sino también extraparlamentaria, o bueno, la derivación que consiste en participar directamente en el gobierno con un ministerio importante. Yo he dicho, creo recordar en más de una ocasión en este propio programa, que sí que es cierto que nuestro partido no tiene como posicionamiento el no participar en un gobierno del conjunto del Estado, ¿no? El gobierno en Madrid. No tenemos por principio ninguna objeción a esa participación. Siempre he añadido, a su vez, que en estos momentos no se daban condiciones necesarias para esa participación, ¿no?
Por tanto, como principio es cierto, no estamos cerrados, nunca lo hemos estado a esa participación, a trabajar en la gobernabilidad del conjunto de España desde el propio gobierno central, pero entendemos que antes deberíamos resolver un par de cuestiones que precisamente hoy constituyen los ejes principales de nuestra campaña. Lo que es dotar a Cataluña de ese poder político que antes explicaba y fundamentaba, intentaba al menos el por qué ahora y no hace 19 años tenemos necesidades diferentes, y resolver de una vez y de manera definitiva un sistema de financiación más justo para todos, ¿no? Pero si ustedes ganan las elecciones el 17 de octubre, tal como ustedes creen que van a ganarlas, brillantemente, hay que suponer que toda aquella sospecha, aquella suspicacia, según la cual un pacto con el gobierno de Aznar en Madrid, aunque no fuera gubernamental, aunque ustedes no estuvieran en el gobierno, ese pacto ha funcionado también para la conciencia del electorado de ustedes. Quiere decir que toda aquella sospecha que hace 3 años y medio se podía plantear en el pacto Pujol-Aznar ha funcionado, es decir, el electorado les hubiera dado nuevamente la confianza a pesar o por ese pacto con el gobierno central. Mire, yo primero le diré que nuestra opinión sobre el balance de ese pacto es positiva. Es favorable reconocer que estos 3 años y medio de colaboración en la gobernabilidad del Estado han dado frutos positivos. Por supuesto para Cataluña, pero para el conjunto de España. Hoy no estaría España en la Unión Económica y Monetaria, con todo lo que ello comporta, sin nuestra coparticipación en la gobernabilidad del Estado y sin nuestra garantía de la estabilidad política en España. Sin estabilidad no hay posibilidad de acción de gobierno y España, insisto, no estaría donde está y donde nadie se imaginaba que podría estar hace justamente 3 años y medio. Dicho esto, qué duda cabe que me da la sensación de que nuestros electores, en una gran mayoría, también entienden positivamente nuestra aportación a esa acción de gobierno y a esos resultados. Otra cosa es que nuestro electorado objete y se resista a que nosotros demos en Cataluña un protagonismo especial al Partido Popular. Son cosas completamente diferentes. Si yo anuncio que soy candidato a la alcaldía de Lleida y que quiero un gobierno de coalición con el Partido Popular, muy posiblemente mi electorado, nuestro electorado, no entenderá esa posición política. En cambio, si yo continúo manteniendo, porque es el ciudadano español en términos generales quien ha otorgado la condición de partido más votado al Partido Popular o antes al Partido Socialista, yo ahí estoy apoyándole y garantizo la estabilidad y la gobernabilidad, eso sí, es bien entendido y bien valorado. El pasado 13J, en las elecciones municipales, los resultados no fueron demasiado buenos para Convergencia y Unión. Sus votantes parece que se fueron a la abstención. ¿No es esa una forma de decir los ciudadanos que existe un cierto cansancio por la forma de gobernar? Vamos a ver, bueno, pero tampoco fueron malos, quede claro, ¿no? Quede claro porque yo admito que dio la sensación, especialmente a partir del resultado de la ciudad de Barcelona, de que Convergencia y Unión había tenido un desastre de resultados electorales. No fue así. Pero puedo admitir alguna apreciación de los que usted formula en la pregunta, ¿no? Primero yo quiero explicar que encontraríamos en cada caso explicaciones locales, por tanto razones motivadas en el ámbito concreto de aquella localidad, de aquel municipio, de aquella ciudad para explicar el resultado electoral. A pesar de que admito y explico que en esa sería seguramente la razón principal para justificar nuestro resultado electoral, posiblemente nuestro electorado nos emitió un mensaje en esas elecciones. Un elector inteligente y al que le hay que agradecerle su fidelidad, porque no optó por otra opción política, no nos traicionó, puramente se quedó en casa y nos advirtió que quizás en los últimos tiempos habíamos tenido comportamientos y actitudes que él no esperaba y que deseaba que cambiáramos. Y ese elector yo creo que hoy entiende perfectamente que hemos entendido a su vez su mensaje y que está detrás nuestro y que nos permite, condición básica para ganar unas elecciones, movilizar a nuestro electorado natural. Estoy convencido de ello porque en la calle se pulsa ese ambiente favorable a nuestra posición política. Hoy gobiernan ustedes con 60 diputados, ¿no? Exactamente. Claro, naturalmente aspirarán ustedes a una mayoría más confortable, pero alguien ha dicho hace unas pocas horas que las encuestas que les dan a ustedes como ganadores por distinto porcentaje, según momentos, son como el perfume, sirven para ofrecer un aroma, pero no sirven para ser bebidas. Eso No, lo ha es dicho. mío, es mío. Es suyo, ¿verdad? No es mío, es de un político Oye, italiano. no es suyo, pero usted... en Italia se utiliza mucho. Y exactamente.
Sí, pero que conste que los derechos de autor siempre reconozco que no son míos, sino que en Italia, etcétera, etcétera. Ahí voy yo al dinero. Fíjese, cuando hablan ustedes, señor Duran y Lleida, de las cuestiones pendientes para Cataluña, dicen dos cosas. Hace tiempo hablaban del reconocimiento del hecho diferencial. Ahora han presentado un informe del sociólogo Salustiano del Campo que dice que Cataluña, y esto les preocupaba mucho a ustedes, tiene buena imagen en el resto de España, salvo algunos tópicos. No sé si usted quiere señalar alguno, pero hay una cuestión que usted señala siempre, ya lo ha hecho en los desayunos hoy, Quieren ustedes mayor capacidad financiera porque eso es más poder político. ¿Cómo se debe articular eso de mayor capacidad financiera? Quede claro que nuestro hecho diferencial no es el dinero, ¿no? Ese es uno de los tópicos, precisamente. Puede dar esa sensación y a veces con interés político es alimentada esa sensación, ¿no? Por lo tanto, nuestro hecho diferencial no es el dinero, no es la financiación. Pero qué duda cabe que la financiación puede mejorar y debe ser mejorada, ¿no? Porque es injusta para los ciudadanos de Cataluña, no para el gobierno de la Generalitat, no para Convergència i Unió, no para los responsables políticos. Entonces, ¿por qué es preciso mejorarla? Porque de entrada, por ejemplo, el coste de una plaza sanitaria, y eso tiene su lógica que explicaré, es superior en Cataluña que en otras partes de España, como es superior en Suecia que en el sur de Francia, o en el norte de Francia que en el sur de Francia, ¿no? En la medida que el desarrollo de una sociedad es superior, el grado de exigencia en los servicios de esa sociedad más desarrollada es superior al grado de exigencia de esos mismos servicios en otro tipo de sociedad, y consecuentemente eso repercute en el gasto. Antes hablaba de la internacionalización de la economía. Hoy nuestros empresarios saben, porque han recibido cartas de ayuntamientos o de gobiernos de comunidades autónomas ofreciendo el oro y el moro para practicar allí sus inversiones e instalar sus fábricas o industrias. Ofrecimiento que no puede hacer el gobierno de la Generalitat porque no tiene la disponibilidad económica que tienen sus gobiernos, porque más allá de la financiación producto del acuerdo global en España, existe una financiación añadida que proviene de determinados fondos europeos a los que no tiene acceso Cataluña. Y en tercer lugar, en términos generales, es bueno para España que Cataluña no se vea mermada de posibilidades de financiación para impulsar el progreso de Cataluña, porque impulsando el progreso de Cataluña se está impulsando el progreso del conjunto de España, porque Cataluña ha actuado en el pasado, en el presente y en el futuro como locomotora de ese progreso, y consecuentemente, sin abandonar en absoluto la solidaridad, en absoluto, pueden aparecer claramente las cifras, que es lo que le venimos pidiendo al gobierno hace mucho tiempo, sin abandonar en absoluto la solidaridad, conscientes que hay comunidades autónomas de España que necesitan hoy por hoy ese trasvase de fondos. Sin abandonar eso, creo que es justo y necesario e imprescindible que se mejore nuestro sistema de financiación. Pasa que hay que recordar el caso alemán, ¿no? Alemania también es la locomotora de Europa, y después a la hora de la verdad no quería participar en fondos de cohesión en los países más pobres del sur. A mí me agrada que usted cite Alemania, porque la CDU, principal partido de la oposición, que se caracteriza por otra parte por ganar todas las elecciones que se están produciendo a nivel municipal o Länders, y lo digo porque en Alemania también hubo un candidato socialista que lo único que protagonizó fue el cambio por el cambio, sin añadir ni una coma a los contenidos de ese cambio, y el pueblo alemán 8 o 9 meses después se da cuenta del engaño que eso significó. Convencido, como antes decía, que el se da cuenta antes del engaño del cambio por el cambio, sin concretar, porque no hay que concretar, porque no tiene que concretar ese cambio. Dicho esto, no tiene nada que ver con Pascual Maragall, ¿verdad? Aprovecho la Pascual Maragall. Y ahora cierro el paréntesis. Ahora lo citaremos. No estoy hablando de Maragall, estoy hablando de Roeder, canciller de la República Federal Alemana. Cierro paréntesis del pase por el Pisuerga. Entonces, en Alemania la CDU, Partido Demócrata que está en la oposición, acaba de sacar un documento público que, en base a algunos de los criterios que antes exponía, y teniendo en cuenta la internacionalización y el contexto en que vive Alemania, el de la Unión Europea, y teniendo en cuenta que los mercados ya no son los grandes estados, sino que los mercados tienen espacios geográficos más reducidos que corresponden, en nuestro caso, no con Cataluña, pero con área mediterránea, se exige una corrección del sistema de financiación de los Länders, que en cualquier caso sería mucho más favorable a nuestras tesis, el que hoy ya es vigente, que no el que tenemos en España. Y a pesar de eso, el principal partido de la oposición alemana está reclamando un debate y un cambio y de modificación, en definitiva, del sistema de financiación. Eso permítame, señor Duran y Lleida, eso es lo que le hacen ustedes un poco tópicos en España. Ustedes mucho más alemanes que catalanes a veces. Y eso también en el sur y en el centro y en otros puntos cardinales, pues se mantiene el tópico. Pero yo quería
hacerle una pregunta ya para entrar en el inmediato debate electoral. ¿En qué se diferencia el federalismo que propone para España y para Cataluña Maragall y el que usted o Pujol podrían proponer y que de hecho lo han tocado más de una vez en público y en privado? ¿En qué se diferencia? Pues ¿En qué se diferencia el catalanismo federalista de Maragall al de ustedes? ¿En que Maragall está menos cansado del poder que ustedes? ¿O en que Maragall cobra los almuerzos y ustedes lo pagan? No, Maragall lleva en el poder desde el 79, otro poder, no en este, ¿no? En otro tipo de poder, excepto el año y medio sabático en Roma. Estudios. Ha estado también frente a responsabilidades de gobierno, por supuesto municipal, pero de una ciudad de Barcelona. Por tanto, no es una cara nueva en el poder, quede claro, ¿no? Pero no le puedo contestar esa pregunta, porque no conozco en qué consiste la propuesta federal de Maragall. Eso es una maldad. No. Explíqueme usted en qué consiste. No, yo le pregunto a usted porque usted está debatiendo en Sí, ese pero- territorio y yo estaría encantado de saberlo también, incluso el de ustedes. Entonces, por tanto, no sabe el de Maragall. No, pero- Usted y yo no sabemos la propuesta de Maragall. Yo no puedo voy a discutir. Yo no, ve cómo No son puedo felices. discutir, por no decir Alberto. Yo no voy a votar, usted sí. No, de Yo no acuerdo. voy a debatir, Pero usted usted, que sí. es un periodista, joven periodista valor, sin duda, si Maragall hubiese explicado su programa, usted lo conocería sin duda alguna. O sea, En cambio, no cree lo conoce que no como lo ha yo. explicado. No, yo quería llevarlo a no es Alberto, que pero me crea. lleva usted a mí. Bueno, No vamos es que crea que no ha explicado. vive en Alpedrete y no le lleva todavía, ¿no? No es que crea que no ha explicado, puramente utiliza esa frase mágica, Pero lo es o no lo es, eso es lo que yo quería decirle. ¿Es federalista o juega con esa palabra? juega con esa palabra sin contenido. Como Pues dígalo usted, no me haga decirlo a mí. No, ahora no, hombre, sí, voy a explicarle cuál es nuestra posición y qué pienso de la suya. México, la ex Yugoslavia, la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Alemania, Canadá, Suiza, Estados Unidos, son fórmulas federales, estados federales, todos ellos radicalmente distintos. Por lo tanto, hay que explicar el contenido de esa propuesta federal. Y Maragall no explica ese contenido de propuesta federal. Fíjese, lo dije antes, por alusiones así indirectas, que la propuesta que realmente pretende transmitir Maragall a los ciudadanos es pura y simplemente, y no más, cambiar por cambiar, sin explicar la dirección de ese cambio. Y, consecuentemente, es una propuesta sin fundamento, sin sustancia. Y en la falta de fundamento y de sustancia también puede implicarse esa propuesta federal. ¿Qué es lo que propone Convergencia y Unió? Nosotros pretendemos, a partir del actual Estado de las Autonomías, a partir de la actual Constitución y Estatuto de Autonomía, sin cambiar ni la Constitución ni el Estatuto de Autonomía, sentarnos nuevamente en la mesa, como nos sentamos partidos de ámbito español y los partidos de ámbito catalán, y formular o reformular un nuevo pacto de Estado a partir de una nueva lectura de la Constitución. ¿Qué lectura de la Constitución? El Tribunal Constitucional tiene acreditado en más de 60 sentencias emitidas ante confrontación sobre temas competenciales entre el Gobierno central y nuestro Gobierno, diciendo lo siguiente: la legislación, la decisión del Gobierno central es constitucional, es ajustada a la Constitución. Si bien es cierto que de haber optado por lo que está proponiendo el Gobierno de la Generalitat, también sería constitucional. Por tanto, ha habido una lectura, pero cabe una segunda lectura. Nosotros creemos que se ha degenerado con la aplicación del poder político y especialmente con la mayoría absoluta de los socialistas, la aplicación de la Constitución. Y reclamamos esa segunda lectura, ¿no? ¿En qué consiste esa segunda lectura en cuanto a contenidos? Intentar transferir a los gobiernos de las comunidades autónomas, y en nuestro caso a Cataluña, el máximo poder posible que permita nuestra Constitución. Esa es nuestra propuesta. Y está además escrita negro sobre blanco en un documento de ambos partidos, y está negro sobre blanco cuando una persona como el rector de la Universidad Pompeu Fabra, en un libro publicado y que se encuentra en las librerías, explica esa misma tesis y la avala con la publicación y recordatorio de esas sentencias del Tribunal Constitucional. Pero usted quiere decir entonces que el federalismo que he querido entender, que el federalismo del señor Maragall no es nada más que un fantasma electoral y en todo caso una especie de fraude virtual político. Es que vamos a entender que él efectivamente no tiene una tesis que enseñarle a Cataluña y a España sobre lo que dice ser que es federalista. me imagino que puede tener una tesis,
pero sus circunstancias, si la tiene la tesis, no le permiten explicar esa tesis, porque sus circunstancias le limitan en el caso de tener esa tesis. Le limita, en primer lugar, el Partido Socialista Obrero Español. Le limita muchísimo. Cuando ayer el señor Maragall en Madrid dice, a partir de ahora sí va a haber diálogo con España, la capacidad de diálogo del señor Maragall queda limitada al Partido Socialista Obrero Español. Nosotros hemos sido capaces de mantener un diálogo con el gobierno de la Unión del Centro Democrático, con el Partido Socialista Obrero Español y con el Partido Popular. Por tanto, los ciudadanos de Cataluña se pierden la capacidad de influir y de dialogar de una opción política que tiene responsabilidades de gobierno en Cataluña, en el caso de una victoria de Maragall, con quien tenga responsabilidades de gobierno de España, porque se limita puramente al diálogo con el Partido Socialista Obrero Español. Pero un diálogo desde la supeditación, y ahí tiene el primer inconveniente para que él pueda formular sus tesis. Porque una de dos, o es un federalismo que puramente es incrementar la igualación en todos los aspectos, y hay algunas cuestiones que no cabe pensar que Cataluña tenga competencias diferentes. Cuando nosotros hemos promovido que la gestión de los puertos pueda ser de las comunidades autónomas, no solo de ellas, no lo hemos hecho solo en relación a los puertos de Cataluña. Es absurdo. Ahí sí que cabe una fórmula federal igualitaria. Hay que pensar en todos los puertos y en todas las comunidades autónomas. Pero si estamos planteando una cuestión de cultura o otros aspectos relacionados con nuestro propio fundamento, ahí sí que cabe una fórmula diferente para una u otra comunidad autónoma, ¿no? Y esa es nuestra práctica. En cambio, Maragall no puede incidir en esa filosofía y en esa propuesta de Convergencia y Unió porque topa con los planteamientos del propio Partido Socialista Obrero Español. Otro asunto polémico, el de la lengua. Las encuestas dicen últimamente, he leído una reciente, que dice que los catalanes empiezan a estar cansados de que la lengua sea uno de los puntales de la gestión política. Vamos a ver si los catalanes se desenvuelven bien, con naturalidad, sin problemas, con un bilingüismo de forma natural. ¿No empiezan los problemas justo cuando los políticos tratan de monopolizar las identidades? En primer lugar, es bueno intentar explicar que no hay problemas de la lengua en catalán. No, yo digo que empiezan los problemas precisamente cuando los políticos tratan de monopolizar eso. Porque hay un bilingüismo natural. Si no hay problemas, es que no ha habido intentos de monopolizar eso. Es más, ha habido siempre, en materia de política lingüística, una franca voluntad y decidida de colaboración y de consenso con el conjunto de fuerzas políticas, hasta el extremo que la primera ley de normalización lingüística fue aprobada por todas las fuerzas políticas y la segunda, creo recordar, solo con los votos en contra del Partido Popular. Consecuentemente, no ha sido una cuestión monopolizada por una fuerza política, sino que se ha pretendido encontrar el consenso más amplio posible. En segundo lugar, yo no conozco esa opinión de que estén cansados. Yo lo que veo, como creo usted ha podido apreciar, es pura naturalidad, no hay problemas. Lo que consiste en que todo el mundo pueda conocer ambas lenguas y cada uno consecuentemente puede expresarse en la suya. Como además el catalán es la lengua más débil, en tanto que viene de tiempos que no tenía capacidad ni en las escuelas, ni en la calle, ni en la sociedad, ni en el cine, ni en la televisión de desarrollarse, es lógico que se apoye esa lengua. Entre otras cosas porque es la propia de ese país, ¿no? Pero lo importante es que pueda haber una convivencia como la hay ejemplar entre ambas lenguas y ese no debe ser realmente. Yo siempre me opondría, siempre con radicalidad, a que cualquier fuerza política, fuese la nuestra, pretendiera hacer de la lengua una cuestión más allá de lo que acabo de explicar y puramente una cuestión de partido y una cuestión menos todavía de confrontación de una parte de ciudadanos con otra parte de la sociedad. Por cierto, que un gobierno del PP, o el gobierno central del Partido Popular, dice que va a intervenir para que Hollywood doble al catalán sus películas, ¿no? Va a ayudar en el intento del... Bueno, es que si realmente, no sé qué acabará haciendo el gobierno español, pero si estamos ante una España plural, donde hay lenguas distintas al castellano, entre ellas, aunque no solo, el catalán, es deber de todos proteger ese patrimonio. O entendemos que el catalán no es patrimonio de ese proyecto global que es España y de esa realidad que es España. Si lo es, las autoridades del Estado deben también ayudar a que ese patrimonio que es el catalán, aunque no sea el castellano, pueda tener garantías de supervivencia en el futuro y en el contexto concreto de la industria del cine. Y finalmente el gobierno hace lo que usted apunta, que es cierto que alguna declaración ha habido en ese sentido, cumpliendo con sus deberes constitucionales. Sí, señor Duran Lleida, usted dice muy frecuentemente, hoy lo ha vuelto a hacer y siempre que tiene ocasión lo hace,
Primero, que ustedes no son independentistas, que además tienen conciencia de que una gran mayoría de la población catalana no lo es. Segundo, que tampoco están pensando en cambiar la Constitución, sino lo que llaman ustedes en hacer una segunda lectura. Y tercero, que quieren un modelo de financiación nuevo. Yo voy a la cuestión estrictamente política, de la económica podemos hablar aparte. Díganos usted qué España quieren finalmente. Ahora mismo tienen un poder autonómico que es autonómico, pero es muy amplio. Quiere decir que tienen una gran capacidad de autogobierno. ¿En qué habría de modificarse esa capacidad actual de autogobierno para que ustedes dijeran hasta aquí hemos llegado y aquí nos quedamos? Vamos a tratar de mantener esto y mejorarlo, pero mejorarlo sin pedir más de lo que han pedido. Porque ustedes hablaron en algún momento del asunto de la cosoberanía, que proponían una fórmula más o menos confederal. Pero yo no sé en qué está en qué punto ese asunto. Ustedes dicen no la Constitución. Vamos a ver, cada partido político tiene sus principios, digamos, fundamentales, si se me permite la expresión, aunque evoque recuerdos especiales, ¿no? Y, por ejemplo, nuestro partido, que data del año 1931, tiene en su declaración fundacional la propuesta de confederación ibérica, imagínese, Portugal incluido, por tanto. Pero una cosa son esos principios y otra la necesidad, a partir del respeto y de que continúan siendo nuestra utopía posible, ¿no?, adaptada lógicamente a los tiempos presentes, uno tiene la necesidad de adaptarse a la realidad del consenso político, ¿no? Nosotros no estamos de acuerdo al 100% con la Constitución, el Partido Popular ni el Partido Socialista, y el consenso se fundamenta a base de renuncias, ¿no?, y de encontrar lugares comunes. Yo no puedo, por tanto, decirle cuál va a ser el planteamiento de Cataluña dentro de 20 años. Yo lo que quiero es permitir sentar las bases para pasar unas cuantas décadas, cuantas más mejor, y afrontar los retos que hoy tiene Cataluña y España y que no tenía antes. ¿Con qué criterios? Bueno, sería una larga exposición, ¿no? Pero antes me remití a algún ejemplo concreto que recordaré. ¿Y a través de qué instrumento? Le dije que no modificando la Constitución. Le dije que no modificando, sino leerla conjuntamente todos los partidos políticos en la renovación de ese pacto de Estado. Ese sería el instrumento, una relectura, lectura conjunta. Me habla de cosoberanía. Bueno, es una expresión que sorprende quizás inicialmente, pero que es una realidad como una casa. Cosoberanía, hoy ya estamos en un cierto ejercicio de esa cosoberanía. Hay materias, hay servicios, hay competencias en los que interviene la administración central y la administración de una comunidad autónoma. Por lo tanto, la soberanía entendida como capacidad de decisión sobre esa materia está compartida. Por lo tanto, hay cosoberanía porque participa en la decisión el gobierno central y el gobierno de la Generalitat. Hoy España participa de un proceso de cosoberanía con Europa. Hoy España tiene limitada su intervención en la política monetaria. La inflación hoy nos recuerda que no podemos combatirla a través del uso de la política monetaria, que en cualquier caso nos obliga a hacer otras cosas para mantener nuestro poder adquisitivo y sobre todo nuestra competitividad con las economías que forman parte del área euro. En política exterior, España ya no puede adoptar en algunas materias todas las decisiones que quisiera, tiene que compartirlas con los miembros de esa unión. Consecuentemente es un ejercicio de cosoberanía. Por tanto, las palabras tienen una gran magnitud si puramente se quedan los conceptos, pero si se explica en el desarrollo y concreción de sus contenidos, pienso que podemos llegar sin ninguna duda a un acuerdo. Materias a concretar y con eso acabo. Bueno, antes le decía, en gestión económica hay cuestiones que nosotros necesitamos para garantizar la competitividad de Cataluña. Le decía antes el tema de la gestión, por ejemplo, de los puertos, que usted sabe es una de las cuestiones que hemos discutido, ¿no?, en los últimos tiempos con el gobierno central. Se ha hablado mucho de la administración única. ¿Qué significa eso? Que todas las relaciones del ciudadano con la administración, sean materias competencia del gobierno de la Generalitat, sean materias que seguirán siendo para siempre competencia del gobierno central, pasen por una única ventanilla, por una única administración y consecuentemente acabemos con la multiplicidad de gestiones que el ciudadano debe hacer ante diversas administraciones. Eso no solamente es posible constitucionalmente, el propio Partido Popular lo llevó en su programa electoral y ahí podríamos avanzar significativamente en el contexto que nosotros deseamos, ¿no? Una cuestión muy específica nuestra, la delegación española ante la UNESCO. Hay delegaciones de países que no tienen en su seno diversas lenguas oficiales que
forman parte de ella representantes pues, de regiones o de contextos político-administrativos diferentes al de la administración del Estado. ¿Por qué no posibilitar en esa delegación una presencia genuina de la Administración de Cataluña que defienda ante la UNESCO los planteamientos de la cultura catalana en un contexto nuevo que no existía hace 19 años, que es que hoy penetran frente al castellano, frente al catalán, a través de las nuevas tecnologías, un aluvión de contenidos culturales básicamente de raíz y de corte anglosajón? ¿Por qué no permitir eso? Y así enumeraría tantas y tantas cuestiones en las que se concreta esa reivindicación que formulo para las nuevas décadas, pero que yo no soy quien para decirle el pueblo de Cataluña no podrá plantear. ¿Quién me dice que el pueblo español, a través de una votación, la que sea, de Cortes Generales, de un referéndum que alguien convoque en su día, no quiere reformar la Constitución? Pero no es lo mismo. No es reformable por sí misma. No es lo mismo, señor. Usted, señor Durán y Lleida, lo presenta todo con una brillantez tal que a veces, en fin, parece que no hay más remedio que quedar de acuerdo con usted. Pero no es lo mismo la cesión de soberanía de una nación tradicional como España para la creación de instituciones supranacionales como la Comunidad Europea que lo otro, que es, si no todo lo contrario, bastante distinto. Pero, en fin, esa es otra discusión conceptual. Pero es otra discusión que, en fin, yo lo veo así y usted lo expresa yo mucho estaría más. de acuerdo con su apreciación, pero en la práctica, si simplificamos para que nos entiendan los televidentes, y soberanía es quién tiene la capacidad de tomar la última decisión sobre esa materia, en la práctica, sobre cuestiones que afectan a los ciudadanos, el gobierno central y el gobierno de una comunidad autónoma comparten esa soberanía entendida como decisión. La comparten. Hay materias que no, que la ejerce única y exclusivamente el gobierno de Cataluña. Hay otras que las ejerce única y exclusivamente el gobierno central. Pero hay otro tipo de materias que ya compartimos esa capacidad. Si a eso se le llama cosoberanía, pues perfecto. Yo lo que le quería volver un poquitito sobre, antes de decirle esto, quería volver un poquito sobre la lengua. Ya sabe usted que el primer escritor que figura en la larga lista, que no es tampoco tan larga, de 60 o 70 candidatos al Premio Nobel de Literatura para la lengua catalana, es Pere Gimferrer, precisamente académico de la española o castellana, como se quiere. Pero últimamente, por ejemplo, en el periódico La Razón, el señor Anson, y en algunos otros periódicos, incluso el señor Vidal Quadra, a lo mejor son los mismos, pero con algún sentido, no dan exactamente la misma opinión que usted está dando sobre la realidad bilingüista de Cataluña. Lo sé, y me consta. Y acabo de leer una calera fina esta mañana también, menos dura que la de ayer, pero en fin, duras, es decir, para reflexionar. Lo sé, y me consta, pero yo creo que lo importante no es lo que diga el señor Anson o lo que diga el señor Durán Lleida, lo importante es lo que dice la gran mayoría de ciudadanos de Cataluña. Y me gustaría, el estudio al que antes hizo referencia, Sebastián del Campo, lo explica claramente, ¿no? La percepción de la imagen de lo que pasa en Cataluña cambia radicalmente cuando personas de otras partes de España viven durante un tiempo en Cataluña. E incluso, aunque no cambia tanto, cuando visitan por motivos X, turismo o el que sea, Cataluña. Uno pasea durante 200 metros o 20 minutos por el Paseo de Gracia y se da cuenta de que no hay un problema lingüístico. Se da cuenta hablando con la gente, hablando en castellano con la gente, y que no tendrás ningún problema en ese contexto. Por tanto, sí, es cierto, el señor Anson opina muy diferente de lo que opino yo, y no cabe duda de lo que opina el señor Vidal Quadras, en esa y en otras muchas materias. Pero yo creo que lo importante es lo que opina la mayoría de ciudadanos de Cataluña. Pues faltan 7 u 8 minutos y hay un asunto importante que a mí me gustaría sacar, porque mañana se cumple un año sin atentados por parte de ETA, atentados mortales por parte de ETA en España. Eso sí, hay que dejar claro que todavía siguen los síntomas de violencia callejera y en algún caso con explosivos y demás. ¿Cómo analiza usted el proceso de paz que se está llevando allí a cabo? El último movimiento fue el acercamiento de 105 presos etarras. ¿Y bajo qué condiciones se debería seguir el diálogo abierto entre el gobierno y ETA? Ustedes son testimonios privilegiados de que a mí me gusta hablar poco de esta cuestión. Y quiero ser modesto, y que no se interprete como falsa modestia. No porque no tenga algún elemento de juicio. Tengo buena relación con el Partido Nacionalista Vasco, tengo buena relación con el Gobierno Central por razones obvias que están en el contexto de algunas de las preguntas anteriores,
y por tanto me siento con una pequeña capacidad para enjuiciar lo que está pasando. Pero le apunto un primer defecto de la administración política de este proceso de paz, y es que hablamos demasiado en público del proceso de paz. Y este es un proceso que requiere un encaje de bolillos y que requiere mucha conversación privada y menos declaración pública, ¿no? Al New York Times, por ejemplo. Sí, o a otros, no, en general, o en un acto político, el presidente del gobierno de partido anunciando que ha habido conversaciones con ETA, o en otro acto de partido anunciando que ya se acabó eso. Todos ahí podemos tener responsabilidades, unos más que otros, ¿no? A mí me gusta hablar poco. Estoy respondiendo por mi actitud hoy y en otras ocasiones, aquí y en otros sitios, y no por la de los demás, ¿no? Pero yo valoro este proceso como muy positivo. Lo que usted recuerda es un dato tremendamente importante, que durante ese plazo de tiempo no ha habido ningún acto terrorista, a pesar de que es cierto que continúa una violencia que no por de menos intensidad deja de ser de violencia y por tanto condenable, pero no ha habido ningún acto contra la vida, y eso es algo tremendamente importante que ha cambiado radicalmente la situación. Por lo tanto, eso nos anima a pensar, como ya desde hace 15 meses, que realmente este proceso es irreversible. Creo que la medida adoptada por el Gobierno es una medida correcta. Ustedes saben que pública y privadamente Convergencia y Unió había solicitado al Gobierno que utilizara la política penitenciaria ya antes y no ahora. Es igual, viene tarde, pero bienvenida sea esa actitud y esa decisión del Gobierno central. El proceso será largo, estará lleno de complicaciones. Estamos, yo creo, en un momento de algún paso atrás y después posiblemente se puedan dar dos pasos adelante. Dudo que hasta que no acabe todo este proceso electoral y se acaba cuando se celebren elecciones a Cortes Generales, se puedan dar grandes pasos significativos hacia adelante, ¿no? Pero hay que depositar toda la confianza en que ese es un proceso irreversible, y yo lo creo así, y por tanto estoy convencido que al final todos harán lo que sea posible para que la paz se consolide. Señor Durán, tenemos un problema. Varios. Dígame cuál es el suyo y me preguntaré los Tenemos un míos. problema. Ayer fue dado a conocer el dato de la inflación del mes de agosto y resulta que la inflación ha subido 4 décimas de punto, con lo cual se pone en 2,4 la interanual, y eso ha hecho que el Gobierno modifique sus previsiones de inflación, sus previsiones anuales de inflación. También anuncia una serie de medidas que serán tomadas probablemente en el próximo Consejo de Ministros, en el del viernes que viene. Se está atribuyendo el aumento de la inflación a la actitud, yo no sé si decir insolidaria o imprudente, de los llamados oligopolios de los carburantes, entre otros sectores, es decir, a los precios de los carburantes, que tienen un peso muy grande, son muy sensibles, además en ese dato. Díganos usted cómo se le pone un cascabel a este gato, porque sabe que está archidicho que la inflación es el verdadero cáncer de la economía. Quiero decir que cuando la inflación se dispara, todas las otras variables económicas lo lamentan o se tambalean. Tenemos 3 minutos. Evidentemente puede afectar a lo que es salarios, por tanto puede alterar algunas magnitudes en primer lugar, recordar que la inflación se produce que nuestra economía está en una fase de desarrollo y de crecimiento muy importante por encima de la media europea, que hay un crecimiento consecuentemente del empleo y que a su vez y esos son datos positivos y eso es lo que acarrea la inflación. Recordar a quien critique esa inflación que se está produciendo también en otros países.
del Partido Socialista, gobernada por los socialistas, también han tenido un reapunte muy porque Holanda, junto con Irlanda, con Portugal y con España, crecimiento económico, por tanto, hay debate entre economía, quienes opinan que, bueno, que comporte un repunte de la inflación, hay que tener mucho cuidado con esos apuntes a la inflación. Tercera observación. Tanto más importante que incrementemos nuestra inflación es cómo es el comportamiento o cuál es el comportamiento de la inflación del resto de países de la Unión Europea. Por tanto, el diferencial de nuestra inflación respecto a la mediana europea. ¿Por qué? Porque eso es lo que marca nuestra competitividad. Y antes recordé, haciendo alusión cuando hablábamos de la cosoberanía, que ahora España no puede actuar con sus instrumentos de política monetaria para corregir ese desfase en la competitividad. Y al final, ya entrando lleno en su pregunta, yo creo sinceramente que el gobierno está animando la competencia en el sector energético y que consecuentemente no estaría plenamente de acuerdo con las acusaciones que se le hacen desde el Partido Socialista, y que la inflación tiene dos claras razones: la que ya cité, del crecimiento superior a otros países europeos, y el de que nuestra economía tiene un gran sustento en la economía de servicios, y que es en el mes de agosto, en un país eminentemente turístico como el nuestro, cuando más se posibilita ese reapunte, ¿no? Y por tanto, esa es para mí la explicación de lo que está sucediendo. Vamos a ver, nos queda un minuto aproximadamente. El señor Pujol llama para que disuelvan desde el Pico de la Neta. Usted hace el Camino de Santiago. 80 kilómetros se rumorea. Les encarga ¿A caballo? a todos ustedes que digan que es... Pie, no caballo. Caballo me caí. ¿Usted monta a caballo? No, ya no, desde que me caí no subo nunca más a un caballo. Lo siento por los caballos. Le encargan a todos ustedes que digan que es la última presentación del señor Pujol. ¿No es eso un poco de... no demuestra eso un poco de nerviosismo? No, hombre, yo hice el Camino de Santiago y nadie se enteró que hice el Camino de Santiago con un ¿Sí? grupo de amigos, bueno, está fuentes muy bien informadas, con un Muchas grupo gracias. de amigos del gimnasio que nada tienen que ver con la política, aunque algunos de ellos pueden ser afiliados a algún partido, ¿no? Y lo del Aneto, insisto, el presidente no ha subido especialmente a una montaña. Habitualmente cada verano sube montañas y este año ha subido también al Aneto, ¿no? Y ya dije antes que no notifica, no disuelve el Parlamento desde el Aneto. Por lo tanto, no estamos nerviosos. Yo me siento muy tranquilo y con una gran fe y confianza en la victoria. En absoluto hay nerviosismo por parte de Convergencia y Unió. Pues muy bien. Muchas gracias, señor Durán Lleida, por haber estado aquí en directo con nosotros en los desayunos. Gracias. Adiós, César. adiós, señor Yo Durán. también sigo joven como tú, no te preocupes. Pancho, Alma, Marcelo, que a ver... ¿Qué tú lo dices? sido duples, ¿no? A ver si Todo doble. eso. Y esperamos verlo en abril o en mayo como ministro de Asuntos Exteriores. Y bien, tenemos que terminar. Estos son los desayunos de Radio Televisión Española, el lugar de encuentro. Volveremos mañana. Gracias y hasta entonces.